Sí, vamos a hablar en relación a este contexto de pandemia, de cuarentena, aislamiento que se viene viviendo, de lo que está sucediendo en el marco de la justicia, en el juzgado de ejecución de penas, a cargo de la jueza Cecilia Bertora, que está con nosotros. Están con un intenso trabajo y tiene que ver con la gran cantidad de pedidos que han recibido, de prisiones domiciliarias, de traslados, de condicionales en virtud de esta situación, cuáles son las personas de riesgo y la situación que se vive dentro de los penales. Entendemos que esto ha originado una alta demanda de trabajo en este juzgado en particular. Primero la salud, después podemos hablar en detalle de lo que está sucediendo. Hola, buenos días. Sí, la verdad que el trabajo que hemos tenido ha sido muy intenso, hemos tenido jornadas muy largas de trabajo, le diría que entre 12 y 14 horas, porque inicialmente teníamos un grupo de trabajo muy pequeño, ahora, bueno, con las nuevas disposiciones de tribunales se nos ha permitido ampliar a 2 turnos y con un número mayor de personas para que presten colaboración en el juzgado, ¿no? Siempre tomando los recaudos del caso de no tener grupos con muchas personas aquí y bueno, el equipo técnico, por ejemplo, está trabajando desde sus casas, las personas que están de los empleados, digo, ¿no?, en grupo de riesgo también lo hacen desde su casa y bueno, tratamos de manejarnos de esa manera, pero la cantidad de pedidos es muchísima porque no terminamos de contestar sobre un interno y una situación particular que ese mismo interno hace un pedido en relación a otro instituto, es decir, por ahí pide libertad condicional, se la denegamos y pide una domiciliaria o una asistida. ¿Les corresponda o no? Piden todo tipo de instituto y tenemos que darle respuesta a todo eso. En ese sentido, vale destacar que no solamente son personas que cuadran dentro de las personas de riesgo, digamos. ¿Cuáles son los pedidos que están llegando? Entiendo que son muchos los ejemplos. Se pide de todo, es decir, por el COVID, en función del COVID piden, porque están en riesgo, realmente porque lo están, algunos se dicen estar en riesgo y aducen enfermedades que nunca supimos que las tenían y tampoco son comprobadas, así que obviamente no se tramita eso. También lo piden solamente por el contexto de encierro y la posibilidad de un contagio dentro de la cárcel. Obviamente, lo único que se le da trámite y se ha concedido es los que realmente están en grupos de riesgo y han sido muy pocos. Ustedes saben los números, tienen los números de la provincia y saben las personas que han sido beneficiadas con una prisión domiciliaria, libertad condicional y libertad asistida. Así que no son tantos, sí tenemos mucho trámite porque todos quieren salir de la cárcel utilizando esta excusa del coronavirus, ¿no? En ese sentido, desde la cárcel, ¿qué tipo de prescripción médica se eleva? ¿Hay algún tipo de enmienda que hay desde el área de salud para poder, bueno, justificar esa salida? También tenemos una delgada línea de sintomatología para poder cuadrar dentro de un caso de COVID. Hoy estaba escuchando un programa de radio que hablaba precisamente de ciertas enfermedades que parecen incluir a las personas dentro del grupo de riesgo, por ejemplo, diabetes. En la diabetes o en el asma hay muchos estadios dentro de la enfermedad. Entonces, por más que estos internos digan que tienen diabetes o que tienen asma o otras enfermedades de ese tipo, por ejemplo, tuberculosis, no todos son considerados enfermos de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene que estar la enfermedad activa, tienen que estar medicados o tienen que estar en diálisis en el caso de la diabetes, es decir, tienen que tener en términos reales una posibilidad de inclusión dentro de ese grupo de riesgo. Sabemos que hay muchas personas que tienen diabetes y ni siquiera están medicadas, porque no es necesario obviamente, y eso no las incluye directamente en el grupo de riesgo. Lo otro que hay que tener en cuenta es que una vez que se aprueba esa domiciliaria o esa salida, tiene que estar el contexto dado para que esta persona de repente pueda estar en su domicilio. Sí, precisamente quería hacer hincapié en eso. El hecho de estar incluido en grupo de riesgo no lo hace de por sí beneficiario de una prisión domiciliaria. Tenemos que ver, el contexto. En el caso de personas que hayan tenido delitos contra la integridad sexual, obviamente no pueden ir a un domicilio donde haya niños o donde haya personas con algún grado de discapacidad. Eso se mensura. También tenemos que ver que el contexto quiera recibirlo, sea un contexto que pueda alojar al interno. Y por otro lado, también si hay condiciones psicológicas, psiquiátricas, hay personas que nunca van a respetar la ley, entonces en ese caso tampoco se les otorga porque ya tenemos sabido de que si alguien
compulsivamente, por decirlo de alguna manera, infringe las reglas, ¿con qué sentido le daríamos una prisión domiciliaria sabiendo que el mismo día o el día siguiente va a estar cometiendo otro delito o algún tipo de infracción? ¿Y en el caso de los delitos de género? También se pone especial cuidado porque, bueno, no se dan en cualquier tipo de personas, sino en personas que no controlan impulso y son muy parecidas a esta que estaba diciendo anteriormente. Es decir, si vemos que ese tipo de patología pudo ser morigerada a través de los mecanismos que se implantan acá en la unidad penal, es decir, tratamiento psicológico, psiquiátrico, si el interno lo ha hecho, si ha presentado una mejora, si vemos que una vez que intervino algún organismo de la mujer, hay un posicionamiento distinto que lo podamos evidenciar en esa conflictiva de lo que es el círculo de violencia, lo podemos llegar a considerar. Si no, los violentos de género no están dentro de los grupos donde se puede considerar fácilmente una prisión domiciliaria, una libertad asistida o una libertad condicional. Lo otro es cómo se garantiza justamente que esta persona cumpla con la prisión. Y bueno, precisamente eso. Entonces, como la personalidad es lo que juega mucho en estos casos, que es lo que lo ha llevado a la cárcel, lo ha llevado a delinquir, tenemos que ver de que eso se haya modificado. Si no ha habido una modificación dentro de lo que fue el contexto de encierro de esas causas que lo llevaron al delito, obviamente no va a ser un buen candidato para obtener ningún tipo de beneficio. Vimos que en muchos penales se fueron replicando diferentes manifestaciones, motines, son reclamos que van creciendo. ¿Y esto se traduce en el alto trabajo que vienen teniendo? Sí, bueno, todos se creen con derecho a, pero evidentemente no todos lo tienen, no todos pueden acceder y desde su propia perspectiva de internos, ellos creen que si uno salió, ellos están en la misma situación y deberían salir. Pero bueno, no todos son iguales y se estudia caso por caso, como lo he repetido una y otra vez. Estudiamos cada interno, cada contexto familiar, cada situación particular y vemos si realmente es posible establecer una prisión domiciliaria. Lo otro que me gustaría dejar claro es que prisión domiciliaria es prisión. Se habla de que el fulanito está con prisión domiciliaria y anda por la calle. Si eso ocurre, nos lo tienen que hacer saber, porque la prisión domiciliaria no significa andar en la calle, significa estar adentro de su propio domicilio, pura y exclusivamente. Sí, eso es un poco lo que quería referenciar antes. Lo último tiene que ver con lo operativo, porque en este contexto han cambiado las modalidades de trabajo. ¿Esto también va ralentizando un poco la función? Bueno, todo nuestro trabajo ha cambiado. En este momento, por ejemplo, no tramitamos salidas sociofamiliares ni laborales porque de hecho no se pueden concretar, por lo menos en lo inmediato. Así que, un poco siguiendo el fallo Rueda del habeas corpus que resolvió el Superior Tribunal de Justicia, estamos abocados a tramitar prisión domiciliaria, libertades asistidas y libertades condicionales y a transformarlas nosotros mismos. Es decir, si vemos que un interno pidió una libertad condicional, pero está enfermo, lo que hacemos es tramitarla como domiciliaria, no como libertad condicional. Es decir, damos el trámite, lo modificamos de acuerdo a las posibilidades reales de darle un encuadre legal. Y bueno, todos tienen normas de conducta, los que salen tienen normas de conducta y tienen algún sistema de control. Obviamente el mejor control lo puede hacer la sociedad denunciando acá o a la comisaría cualquier incumplimiento. Y las normas de conducta las pueden conocer, nos llaman, les comentamos, vemos si eso implica un incumplimiento o no. Y lo último, esto sí, tiene que ver con el contexto de pandemia. Hay delitos que se dan en este mismo contexto. Se habla de un aumento de casos de violencia de género, los casos que se dan por la infracción al romper el aislamiento y la cuarentena. ¿Esto también es más demanda para el trabajo de la justicia? Bueno, seguramente que sí. Lo que pasa es que esos nuevos casos de violencia de género todavía no han llegado a estar condenados, entonces no he visto la repercusión de eso acá todavía. Digamos, porque la intervención del juzgado que tengo a mi cargo es a partir de una condena firme.